Buenos días. Por la gracia de Dios vamos a empezar este día de clase. Bueno, vamos a orar para ponerlo en manos de nuestro Señor. Padre bendito, gracias Señor, te damos, Señor, en especial yo que me da la oportunidad de compartir tu palabra en esta enseñanza, Señor. Ayúdame con tu Santo Espíritu para que seas tú manifestándote, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestros hermanos que están aquí presentes. Y Padre Santo, te pedimos que vengas y presidas esta asamblea, Señor, y todo esto, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como saben ustedes, la clase de hoy es un pueblo firme en la fe. Amén. ¿Quién se siente bien firme? A ver, ya que empezó, usted, ¿verdad? Y es que hay que hacer esta pregunta, de un pueblo firme en la fe, porque, si dudamos tantito, pues ya no hay fe. O sea que esa va a ser la introducción. Pues sí, es la verdad. Tenemos varios textos, ¿verdad?, que están en la clase para estudio. Y uno es Hechos 4, del 1 al 20, que es referencia, pero el que está la clase dedicada a ese verso es en 1 de Pedro 3:13 hasta 5:11. Casi toda la 1 de Pedro es el estudio de esta clase. Nos invita a la clase a buscar una verdad central que dice que por la gracia de Dios los cristianos pueden soportar las pruebas de fuego. Pero a veces queremos que esa prueba de fuego, voy a hacer esta aclaración, queremos que sea como con tantita agua, ¿verdad?, que no nos queme tanto. Pero yo digo, si queremos tantita agua es que entonces otra vez volvemos, la fe está bajita, porque no deberíamos de dudar. Entonces me gustó esta clase porque me dije como que fue mi termómetro. Este es para mí. Bueno, tenemos un versículo clave. Le voy a pedir a la hermana que lo lea, por favor. El 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tengamos en mente lo que vamos leyendo, porque lo vamos a ir analizando lo más breve posible, para que nos dé tiempo. Está muy rica esta clase y tiene 3 puntos importantes, pero vamos a irnos tocándolos. Volviendo a nuestra fe, aquí como nos indica el libro, siempre tenemos personas a quien admiramos por su fe, o por su caminar en el Señor, o aún podemos decir por su testimonio, porque los conocemos mucho, ¿verdad?, los conocemos bien. Pero también nosotros queremos ser como calificados igual, podemos decirlo así, o reconocidos de la misma manera. Cuando nosotros nos ponemos en esa situación de querer ser aceptados por otras personas, y no solamente en nuestro caminar con el Señor, también allá afuera, ¿verdad?, en nuestro trabajo, nuestra vida diaria, cómo nos portamos, cómo somos, independientemente de los errores que podamos cometer, aún así queremos que alguien nos aplauda, ¿verdad?, o que nos diga, la llevas bien, échale ganas. Palomitas o like, como dicen ahí en las redes. Y siempre queremos tener una aceptación. Pero aquí la clase nos dice que debemos de buscar una aceptación primera. ¿Cuál? Vamos a hacer esta clase participativa, didáctica, éntrenle todos, porque yo no voy a estar hablando solo. ¿Quién dice yo he querido o sentido eso? Ya sé que todos. Les pregunté y no los dejo contestar, ¿verdad? Pero es cierto. Todos queremos ser aceptados en la sociedad o en donde estemos, o con nuestra misma familia. Pero, ¿qué aceptación es la más importante? La aceptación que tengamos con Cristo, con nuestro Señor. Esa es la que nos manda aquí en el libro a que busquemos.
Por eso es que viene a ser el tema de la fe. Como esté nuestra fe, va a estar nuestra relación con el Señor. Si alguno de ustedes quiere poner un ejemplo, ya ahora sí los voy a dejar hablar. Adelante, díganme un ejemplo de alguien a quien admiren, o de ustedes mismos, solo uno, porque no tenemos mucho tiempo. Si no se animan, les voy a poner nombre, y mi hermana o mi hermano. Bueno, miren, voy a ponerme yo. Cuando yo empecé a andar en los caminos del Señor, ya con el pastor con el que inicié en los caminos, pues yo hasta la fecha lo quiero mucho, ¿verdad? Pero lo admiraba mucho por su testimonio, por su forma de ser. Hasta la fecha es un buen siervo. Y yo decía, o anhelaba, pues llegar a esa altura espiritual, ¿verdad? A esa relación. Ahora con el pastor aquí presente. Y muchas veces veo que no lo logro. Le digo, ¿dónde están mis likes? No hay. Pero estos siervos no dejan de ser ejemplo. Si yo no he sentido que he llegado a ese nivel, reconozco que es por mí, o que depende de mí. Y así es en cada uno. Podemos tener a alguien a quien admiramos y queremos llegar a su madurez espiritual. Pero acuérdense que la relación con el Señor es personal. Entonces, ahí está. Que no vamos a llegar a esa posición, no vamos a llegar a ese nivel, pero a Cristo sí le interesa que tengamos una relación personal con Él firme, porque eso nos va a dar salvación. Si no tenemos una relación firme con el Señor, bye. Ya saben para dónde vamos, ¿verdad? Bueno, van, yo no. Aquí nos manda una pregunta, ¿qué significa ser firmes en la fe? ¿Alguien que quiera contestar? ¿Qué significa para usted ser firme en la fe? Bueno, para mí, firmes en la fe es que no tanto que vengamos a la iglesia, al templo o al edificio, es que verdaderamente creamos en el Señor. Que tengamos la certeza por qué lo seguimos. No tanto mencionando a los siervos anteriores, no tanto por ellos, sino directamente por nuestro Señor, que es a quien seguimos. Como dice la Escritura, puestos los ojos en Cristo, ¿verdad? El autor y consumador de la fe, en Él, a Él vamos. Entonces, para mí eso significa la fe, ¿verdad? No es fácil. Él no lo dijo, ¿verdad? Que no nos sería fácil seguirlo, aunque de la mano de Él, pues sí, viene a ser un poco contradictorio, porque nos dice que si estamos de la mano de Él, su yugo es fácil y ligera la carga. Pero si ese yugo se separa o no llevamos una verdadera relación con Él, pues se nos va a hacer bien difícil. Y tan difícil que vamos a terminar separándonos, alejándonos del Señor. Bueno, vamos a continuar. El término firmeza habla de la cualidad de inflexible e inquebrantable en las creencias y convicciones. Por cuando consideramos la condición espiritual del mundo que nos rodea, fácilmente podríamos preguntarnos si es posible permanecer firmes hoy. ¿Consideramos que es posible? Acuérdense, cuando vemos las noticias en la televisión, cada día está más difícil la situación mundial. Y conforme a lo que yo he aprendido de la palabra, va a estar peor, ya no se va a mejorar nada. Aunque oremos porque se mejore, aunque oremos porque un líder cambie o porque esto y lo otro en el mundo, las escrituras se van a cumplir. Y ya vemos lo que dice en la escritura, que el amor de muchos se enfriaría, que la avaricia de muchos aumentaría, y así, todas esas palabras del Apocalipsis se van cumpliendo. La guerra de Oriente no para. Entonces, lo que importa es que nosotros vamos a necesitar tener firmeza en nuestra fe.
porque el mundo no va a mejorar. Le voy a pedir a un hermano voluntario que me lea Primera de Pedro 3, de 13 al 17, por favor. ¿Y quién es aquel que nos podrá hacer daño si nosotros reímos el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os alegréis por temor de ellos, ni los conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hoy hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. El último renglón me gustó mucho. Este versículo ya lo había leído antes, lo había escuchado, que es mejor que padezcamos haciendo el bien que el mal. Pero no nos gusta padecer el mal. Bueno, a mí. Hay que tener en cuenta lo que vamos leyendo, porque de eso es el primer punto, o la primera parte de este libro, que es el hablar con denuedo. Nos invita a que hablemos con denuedo cuando se nos presentan las circunstancias difíciles o se nos presenta una situación problemática, más que nada allá afuera, ¿verdad? Con la sociedad que nos rodea. A veces con los hermanos, ¿verdad? Tenemos, digamos, choques ahí. Y tenemos que demostrar nuestra forma de pensar, de hablar, pero sobre todo tenemos que mostrar nuestra madurez espiritual. ¿Hasta dónde estamos? De la que veníamos hablando. Cuando se nos presenta una situación en donde debemos dar nuestro testimonio, porque de eso se trata, ¿verdad? No solo hablar de la palabra, no, pues fíjate, porque yo me las sé todas y te las he hecho, ¿verdad? En la cara, no. Lo que vamos a hablar lo tenemos que demostrar. Aquí está la clave, que tenemos que demostrar, como dice la misma palabra, debemos ser cartas leídas, como lo mostró aquí Pedro en la lectura. ¿Cómo vamos a comportarnos? ¿Cómo vamos a hablar? Pedro más adelante nos dice cómo lo hizo la iglesia, pero yo me quiero centrar en cómo lo haríamos nosotros, porque somos nosotros los que estamos aquí. La Escritura nos sirve para ayudarnos, para guiarnos, pero tenemos que tomar como enfoque en lo que nosotros estamos viviendo, porque a veces nos concentramos en la Escritura y se nos olvida o se nos pasa que es para que nosotros lo practicamos en nuestra vida diaria. Entonces, si alguna cosa padecemos o tenemos problemas en nuestro trabajo o con nuestra propia familia, a muchos de nosotros la familia no nos acepta por ser cristianos, a mí me pasa. Pero cuando hablamos con ellos tenemos que hablarles con comprensión, con ternura. A veces tenemos que soportar sus sarcasmos o de plano su desprecio. Pero ¿cómo vamos a reaccionar a eso? Pues con amor. A veces yo digo, lo tengo que estar soportando, y me enojo. Y les contesto un poquito así rasposo. Pero me dice mi esposa, no le digas así. Es que no entiende. Pero me doy cuenta que el que no entiende soy yo. Sí, porque yo soy el que sabe. Y yo soy el que lo debe de demostrar. Por eso de ahí me doy cuenta, el que no entiende soy yo. Entonces mi testimonio, como que dicen, ni es cristiano, y le hace el cuento porque me habló como si anduviera en el mundo, muy rasposo. Pero a veces quieren que como cristianos nos callemos, nos aguantemos y que nos ofendan, que nos humillen. ¿Verdad? Entonces es un poco el equilibrio difícil, pero sí es bien importante cómo vamos a hablar, como nos manifestó la palabra, ¿verdad? Dice que cuando en la persecución de la iglesia primitiva, ¿verdad? Nos manda Pedro allá
cómo eran tratados, cómo les hablaban, cómo... Vamos a hablar un poco general, porque si nos ponemos a leer todo no nos va a dar tiempo. Ustedes ya lo han leído mucho. ¿Cómo fue la diáspora de la iglesia primitiva? ¿Por qué huían? ¿Por qué huían? ¿Por qué se iban? ¿Por qué eran perseguidos? ¿Por qué eran asesinados? ¿Por qué eran arrojados a los leones? Todo eso, toda esa tragedia que les pasaba a ellos, ¿verdad? Que aquí está. Pero eso no nos pasa a nosotros. Eso no nos está pasando a nosotros. En otros países sí, los están matando a nuestros hermanos, ¿verdad? Los están encerrando, los están expulsando de sus lugares de origen, muchas veces nada más para saquearlos y quitarles sus propiedades. Pero están sufriendo, ellos sí ya están sufriendo persecución. Y los que estamos acá bien tranquilos en este país con mucha seguridad, ¿cómo reaccionamos? Porque la prueba es para nosotros, ellos están viviéndola y les aseguro que están dando testimonio. Pero nosotros que no tenemos esa persecución grave, ¿cómo reaccionamos a un problemita o a un chisme, pues? Para ser claros. Nos ponemos bien pecosos y nos enojamos. Fíjense por nada. Entonces, queremos entender, bueno, porque acá estaban las metas de la enseñanza, ¿cómo vamos a comprender esa situación? Con cosas pequeñas que vamos a ser honestos, a nosotros no nos acontece en realidad nada, comparado con lo que hemos mencionado de otros lugares. No nos está pasando nada. No es nada lo que nos pasa cuando nos desprecian en el trabajo, la familia nos critica, el vecino nos ve mal. No es nada. ¿Cómo actuamos nosotros? Voy a leer tantito. Dice: la persecución contra los cristianos fue generalizada en el primer siglo. Como resultado, Pedro escribió a los creyentes que enfrentaban una oposición constante en su fe. ¿Nosotros padecemos oposición? No. Ya empieza a meterse el gobierno, vamos a verla. Pero todavía no. Ya empezaba la alcaldesa anterior, pero no lo logró. Pero para allá vamos. Pero ¿cómo nosotros vamos a reaccionar cuando ya esas situaciones verdaderamente estén pasando? Recordemos el pasaje cuando Pedro y Juan fueron llevados al Sanedrín. Aquí la clase nos lo marca. ¿Cómo respondieron ellos? Que los acusaban, que los querían enjuiciar. Ellos aceptaban el juicio respetuosamente de los jueces, ¿verdad?, de los ministros que los acusaban, por respeto a la ley o a la corte, como aquí le llamaríamos. Pero dijeron que no iban a dejar de hablar de Dios, que lo que habían oído y hablado, ellos lo seguirían diciendo, a costa de su vida. Porque podríamos estar en la cárcel por nuestra fe, pero debemos de seguir dando testimonio allá y hablando de lo que hemos oído y hablado. Y cuando estudiaba la clase dije, ¿por qué de lo que hemos oído y hablado? Porque aquí dice él de lo que hemos oído y hablado, y me vino a la mente el versículo de que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros la hemos oído, se supone que tenemos fe, aunque sea un poquita, ¿no? O sea, así, chiquita. Pues si así está, así de chiquita, así hay que pedirle al Señor, ayudarnos en nuestra fe. Como lo dijo el centurión, ayúdame en mi fe. Y acuérdense que también Él nos ha dado una porción de fe a todos, o sea que no hay por dónde escaparse. Por donde te arrincones, ahí va a estar la respuesta. Te he dado fe, me puedes pedir más. Si no crees que te la doy yo, pues léela, apréndela. Entonces, no podemos tener pretexto de que me falta fe. Yo dije, si me falta fe es porque soy flojo y no quiero leer. ¿Sí? O no quiero orar. Y si no quiero orar, pues ¿cómo está mi relación con el Señor? Cuando Pedro y Juan les contestaron eso a los del Sanedrín, estaban demostrando ahí mucha mansedumbre. Se sujetaban a la autoridad, pero honraban al Señor. Y eso es donde el Señor los exaltó, porque acá nos marca la clase que hay que tomar en cuenta eso.
que el cristiano podrá ser encarcelado, azotado, humillado, pero que no se nos olvide honrar al Señor. Dale gloria y honra al Señor a pesar de nuestro dolor, de lo que nos padezcamos nosotros como cristianos. Ya estábamos haciendo un recuento, que como cristianos aquí no estamos padeciendo nada. Así que no me vayan a ir o ir allá atrás echándome un cafecito. Ay, me va re mal. ¿Me acuerdan de la clase? Hermano, ¿qué hubo? No le está pasando nada, no le haga el cuento. Mejor siga adelante. Cuando lo vengan persiguiendo con armas, con chicote y que lo vi correr por allá, entonces sí le creo. Pero no se venga aquí a quejar porque no le está pasando nada. Más bien es pretexto para no venir a la iglesia. Sí, porque somos bien pretestosos, no nos gusta venir a la iglesia por cualquier pretextito ya. Es que sufro mucho por ser cristiano, no es cierto. Un día sí vamos a sufrir de verdad. ¿Cuándo? El Señor lo sabe. Ahora es cuando debemos de tener nosotros en mente nuestra fe para alimentarla mientras llegan esas verdaderas pruebas. Porque si nos agarran flacos, nos va a ir mal. Hay que estar bien gorditos de fe. Bien alimentados, con la palabra espiritual, bien llenos. Para que no tengamos pretextos. Sí, si tenemos pretexto, cuando empiece a poner pretextos, ay, el hermano Abraham dijo que tenía pretexto, ese soy yo. Porque para esto hay que ser honestos con uno mismo y reconocer a qué nivel está nuestra fe, del 1 al 10. Si está 1, pues está todavía. Pero si está 0, acuérdense de las vírgenes, ¿no? Si no tienen aceite, si no hay aceite, no hay luz. Sí. En el segundo punto, segunda parte, nos habla del sufrimiento por Cristo. Aquí tenemos otra escritura y le voy a pedir, ahora sí a mi hermana, que lo lea, por favor, hermana, primera de Pedro 4:12 al 16. Ya que usted iba a leer hace un rato, ahora sí le doy. Del 12 al 16, porque es el versículo para el segundo punto, que es sufriendo por Cristo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o maledictor o por entremeterse en lo ajeno. También como cristiano no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El primer punto como que es la misma clase, pero como que es lo mismo del sufrimiento, ¿verdad? Cómo manifestarnos ante el sufrimiento. Por aquí ya nos vamos directamente a cuando estamos sufriendo, nosotros cómo lo debemos de aceptar o analizar o digerir para nosotros. ¿Cómo nos puede servir ese sufrimiento? O sea, volvemos a regresar. No estamos sufriendo, pero cuando verdaderamente ya estemos sufriendo una persecución o muerte misma, ¿cómo nos puede servir el sufrimiento por causa de Cristo? Voy a leer un párrafo que está aquí, dice, el sufrimiento no es una experiencia agradable, sin embargo, Pedro enseña que podemos regocijarnos en el sufrimiento, especialmente si sufrimos por nuestra fe en Cristo. Solo piense cuando sufrió Él por nosotros, cuando renunció a su gloria del cielo y vivió entre la humanidad y entregó su vida de la manera más humilde y brutal para proporcionarnos nuestra salvación. Sufrir por Él es una pequeña forma de identificarnos con su sufrimiento.
Eso es verdad, todos lo entendemos, ¿verdad? Que Él sufrió por nosotros, por eso lo aceptamos como nuestro Señor, reconocimos su sacrificio en la cruz por nosotros, sabemos que nos redime de pecado, sabemos que nos limpia de toda culpa, que pagó nuestras deudas, bueno, sabemos muchas cosas, las tenemos en la mente, pero cuando hay que practicarlas, ahí ya no. Por eso de eso se trata la clase. ¿Cómo vamos a poner en práctica todas esas escrituras que tenemos en la mente y que no las sabemos y y se las decimos a más de uno? Pero cuando hay que ponerlas en práctica para nuestro propio beneficio, se van como palomas, ni nos acordamos de ellas. Aquí es donde hay que ponerlas en práctica. ¿De qué manera nos van a beneficiar a nuestra vida espiritual? Porque es lo primero. A nuestra madurez espiritual, a alimentarnos en el Señor espiritualmente. Hay que tener eso en cuenta. ¿Cómo nos van a servir? Porque aquí nos está diciendo que el sufrimiento nos puede servir. ¿Cómo? Pues si nosotros aceptamos al Señor para gozar, para disfrutar, para que nos vaya bien, para la prosperidad, para que me dé todo lo que me hace falta. Yo no, porque así llegamos a tener esa mente. O a veces se oyen esas prédicas, ¿verdad? De la gran prosperidad y no vas a sufrir, todo bien, jajaja. Cuando el Señor me está advirtiendo que no, vas a sufrir por mi causa. Oh, pues si me sacaste del sufrimiento y voy a seguir sufriendo, ¿de qué se trata? Porque me sacaste de allá del lodo, ¿verdad? Del lodo cenagoso, del foso de la desesperación y pusiste cántico nuevo en mi boca. Y luego, ¿por qué voy a estar llorando? Como que no casan las palabras, ¿verdad? Pero dice que vamos a sufrir. A ver, vamos a encontrar por qué vamos a sufrir y cómo nos puede servir ese sufrimiento. Cuando nosotros, más adelante, Pedro no se puso con preguntas de si esto o aquello, ¿verdad? Nos los explicó en 3 pasos sencillos. Los voy a poner para que entendamos más el orden de la clase. Primero nos advirtió, en el primer punto, que no nos sorprendiéramos si nos venían pruebas. Ya habíamos hablado de eso. ¿Qué pruebas nos pueden venir? Pueden venir a su mente. Yo sé que unos sí ya han tenido pruebas duras, yo sé. Yo también. Pero, ¿qué pruebas nos pueden venir? No solo de la vida, porque alguien se murió, porque algo pasó, una tragedia, no. Por nuestra propia fe en Cristo. Ya hablamos del rechazo familiar, en fin. Vamos a tocar el tema a nosotros, al menos aquí en Estados Unidos, el que más nos puede perseguir es el propio gobierno. Es el primero que nos puede perseguir. Ya lo ha empezado a hacer. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando esa prueba nos venga? ¿Verdad? Vamos a renegar, tanto que trabajé aquí y ahora ya me encerraron y ya me persiguieron y como yo, ¿verdad? Me van a deportar y a renegar. No, dice que es lo que menos quiere que hagamos. Debemos de enfrentar la situación, aceptarlo, sujetarnos al encierro, a la deportación misma, pero allá donde andemos, desde que nos detengan, todo el caminar, honrar a Cristo. Ante el juez, tú eres indocumentado, Abraham, sí, tú eres esto, sí, y cristiano, sí, Señor, primeramente, te vas, ok, me voy. Allá donde llegue, ¿por qué te sacaron por ser cristiano? Por honrar al Señor, por glorificar al Señor, siempre mencionando al Señor primero, pero, como nos decía el punto anterior, con denuedo. No, pues es que vino ese gobierno, vino mala onda y me sacó y... No, así es lo que él no quiere. Eso es lo que yo hubiera hecho, ¿verdad? Pues no me valieron todo el esfuerzo que hice, les dejé mi vida ahí, mis años de juventud y como tantas cosas que podemos decir. Y a la mera hora me sacaron por ser cristiano. No es cierto, es que no me querían dar mi social a los 80 años, no es cierto. Porque uno puede pensar eso. No me querían dar mi cheque y mejor me sacaron. Puede uno
argumentar tantas cosas, pero eso es lo que Él no quiere escuchar de nosotros. Porque allá donde esté yo, Él me va a dar de comer. Entonces debo de llevar en mi mente, honrar y glorificar al Señor, a pesar de todas las circunstancias que nos pasen, como dijo aquí Pedro. Luego, en el segundo punto dice que nos dirigimos a los creyentes. ¿Cómo nosotros podemos, bueno, mire, cómo podríamos nosotros, afirmando esto, ¿verdad?, ser partícipes de ese sufrimiento del que hablábamos hace rato, de que el Señor murió por nosotros y que nosotros, en una manera de compensarlo, podemos sufrir por Él de la misma manera? ¿Cómo podría eso, o ese padecimiento, beneficiarnos? ¿Cómo podría? A ver si lo estoy planteando bien la pregunta. ¿Cómo podría nosotros ser partícipes de ese dolor? Lo tenemos todos. Pues aceptando, ¿verdad?, lo que nos acontezca. O sea, no lo podemos cambiar, no lo vamos a poder cambiar. Vamos a tener que enfrentarlo, aceptarlo, como lo hizo nuestro Señor. Él vino a salvarnos y no se echó para atrás. Antes de nacer, Él ya sabía que iba a pasar por la cruz y no se echó para atrás, no se regresó por el vientre y se fue. Él nació para salvarnos. De esa misma manera nosotros tenemos que enfrentarnos hasta el final. Nuestra participación debe de ser hasta terminar con Él. No podremos ni tantito titubear, regresarnos. Cuando Él vino a padecer por nosotros, nosotros la manera en que le podemos demostrar es padecer por Él de la manera que se nos presente hasta el final. No puedo decir yo voy a sufrir así, voy a sufrir así, no sabemos. Lo que sí debo de saber y tener en mente y en mi corazón es que como sea, voy a mantenerme firme en el Señor, sin renegar, aunque me duela, aunque me humillen. Pues Él fue humillado, Él fue vejado, fue azotado y murió en la cruz por nosotros. Entonces, de esa manera nosotros hasta el final debemos de mantenernos. Y luego, a pesar de eso, ¿cómo podremos sentir un gozo? Estos 3 puntos son bien interesantes. ¿Cómo nosotros podemos sentir un gozo sobre ese sufrimiento? Así imaginémonos que estamos nosotros padeciendo como el Señor en la película. ¿Se acuerdan de la película? Así. A ver si es cierto, a ver si ahí está la prueba de fuego. A ver si es cierto que vamos a aguantar. Que yo, Abraham, padezca lo mismo. Que me peguen igual, que me maltraten igual, que se burlen de mí. Pero que a pesar de eso voy a sentir gozo. Pues si me está doliendo, estoy sangrando, de tanto golpe ya ni puedo pensar, porque en momentos, yo creo que así le pasaba al Señor, ¿verdad? Se le nublaba la mente de tanto golpe, pero a pesar de eso, su mente no flaqueó, siguió en su mente firme de salvarnos, su corazón firme de salvarnos. Y entonces, cuando yo estudiaba esto, dije, bueno, en ese momento Él mismo sintió un gozo, porque sabía que por eso nos estaba salvando. Entonces, Él mismo nos puso el ejemplo. Si en ese gran sufrimiento Él mismo sentía un gozo, porque sabía que a base de eso nos estaba salvando, nosotros debemos reconocerlo. Entonces, ahí está nuestro gozo. Que el mismo Dios, el Hijo de Dios vivo, gozó en su propio sufrimiento por salvarnos. Nosotros tenemos esa enseñanza que ese sufrimiento nos puede dar gozo. En una parte del párrafo dice: Pedro nunca hubiera negado el sufrimiento de Jesús que experimentó en la cruz. Tampoco estaba aconsejando a los cristianos que afirmaran
irreflexivamente que eran felices en medio de la tristeza y el dolor de la vida. Jesús estuvo dispuesto a obedecer fielmente a su Padre para cumplir el plan de salvación. Por eso les mencionaba lo anterior, ¿verdad? Acuérdense que Cristo es nuestro Padre. Entonces, si el mismo Jesucristo obedeció a su Padre hasta la muerte, dice, y hasta la muerte en cruz, ¿a poco sí nosotros también vamos a obedecerlo a Él? Ah, ¿verdad que como que se bloquea uno y dice, ay, así me va a tocar? ¿Y por qué no? Pues si estamos dispuestos a todo, puede pasar eso. Pedro le pasó. Todos los apóstoles murieron así. Bueno, solo Juan, que fue el que murió ya en la vejez, pero todos sufrieron persecución y muerte. Y ninguno se echó para atrás. En las biografías de los apóstoles que yo una vez leí, uno de los que sufrió mucho al morir fue el apóstol Natanael, que lo descarnaron vivo. Una muerte, murió sufriendo. Y aún así, bendecía a los que lo estaban descarnando. Wow. A mi mente no entra eso. Pero así debe de ser. Cuando seamos muertos de esa manera. Pedro crucificado, otros fueron quemados, apedreados. Teníamos al que murió apedreado. Lo estaban apedreando y bendiciendo. Ahí es donde vamos a sentir ese gozo. Acá nos dice que para el mundo, para la gente común, para en la vida natural, no se entiende. Pero nosotros sí lo debemos de entender, aunque nos cuesta comprenderlo. Pero no estamos solos, el Señor nos va a ayudar. Si seguimos con esa fe firme, de eso se trata la clase, nosotros vamos a poder superar todo eso. Y vamos en ese sufrimiento a sentir ese gozo que Él sintió, morir por nosotros. Así como los apóstoles nos lo demostraron que sí se puede, porque ellos no eran Dios, eran discípulos, igual que nosotros. Pero lo pudieron hacer. Dios nos muestra que sí se puede. Cuando ellos pasaron la prueba, sí se pudo. Entonces, no podemos, como le decía, tener pretexto. ¿Ya? No todos vamos a morir de una manera sanguinaria. El mismo Pablo murió en la cárcel nomás, ¿ya? Pero murió en persecución, en encarcelamiento, como otros hermanos de la iglesia primitiva, a los que se los comieron los leones. ¿Cómo gozarnos cuando vemos que un león nos va a morder la cara? Pues sí, aquí nos dice que sí se puede. Entonces, pero ese gozo va a ser para honrar y glorificar al Señor. Y que tenemos que superar ese dolor con humildad. Porque el siguiente es de la humildad. El tercer punto nos dice permaneciendo humildes y firmes. ¿Ah? Entonces, le voy a pedir a otro una manera más rapidita que lea 1 Pedro 5, del 1 al 5. ¿Ya? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes y sujetos a los ancianos, y todos unidos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Es el último, la última parte del versículo 5. Es bien impactante, ¿verdad? Porque nos da ahí está una promesa. Yo lo vi y dije, pues aquí está una promesa.
Cuando leamos debemos de ver las promesas que el Señor nos tiene. En las pruebas, es que aquí aparte que nos está regañando, nos está dando una promesa. Como es el Padre, ¿verdad? Como debe ser el Padre. O sea, si tú eres soberbio, hazte para allá. Y te conviene, Abraham, que estés allá, porque si te me acercas, te voy a alcanzar. Duro. Pero si eres humildito, como mi hijo te enseñó a ser manso y humilde, porque así nos dijo, ¿verdad? Sed mansos, humildes como yo. Y él no lo dijo de balde, no lo demostró. Porque todas las palabras del Señor Jesucristo fueron con hechos. No fueron palabras como Abraham, que viene hablador y habla, no. Él lo demostró. Entonces yo no le puedo decir, pues, ¿cómo no voy a ser humilde? Pues, si no se puede. No, pues, tenemos el ejemplo. Entonces, ¿qué hace con los humildes? Se los trae con él, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que era bien importante este tercer punto, porque ¿de qué manera podemos nosotros, como iglesia en general, como hijos de Dios, mostrarnos ante el mundo o ante nosotros mismos? Hablábamos al principio de líderes o de siervos que son un ejemplo para nosotros. A la vez nosotros también debemos ser ejemplo. Entre nosotros y allá afuera primero. Entonces, ¿cómo vamos a ser ejemplos? Mostrándonos verdaderamente. Acá habla de líderes, pero sabemos que somos líderes espirituales, todos. Pero que todos esos líderes a su vez tienen un pastor. Aquí nos habla más adelante de que Jesús es el buen pastor. Y todos lo seguimos a él. Desde el principio de la clase vemos que vamos siguiéndole, porque ahí a él es al que le mostramos nuestra fe, y nuestra relación con él es a base de fe. Y que todo al último vamos a mostrar nuestra fe ante nuestros hermanos a manera de liderazgo espiritual, para que ellos vean a la vez que también se puede. Y que todos nos debemos apoyar, ayudar, ¿verdad? Acuérdense de la palabra que dice que nos debemos de amonestar con amor, ¿no? O que 2 o 3 ancianos vayan y lo corrijan o lo reprendan con amor. Ahí se va a mostrar el liderazgo, la fe. Es que no quiero que te pierdas. Prefiero decirte que traes la pata chueca ahorita, porque puedes entrar sin pie, ¿verdad que así dice? Sin mano. Pero no dice que podemos entrar sin cabeza, sin corazón. Entonces tenemos que tener nuestra cabeza y nuestro corazón firmes en el Señor. Mantenernos firmes. Es parte de los puntos, ¿verdad?, de las metas que nos ponía esta clase, de entender a manera de estudiantes cómo podemos practicar lo que hemos aprendido, lo que sabemos, para alimentar nuestra fe. Acuérdense, y yo me acuerdo, lo tengo en mente, que del tamaño de mi fe es mi salvación. Si mi fe se va, es porque mi relación con el Señor empezó a menguar. Y si empiezo a menguar, empiezo a pecar. Acuérdense que el pecado está a la vuelta, dice que está a la vuelta. Cuando el pecado nos llega y seguimos pecando, nuestra mente se entenebrece, así nos lo dice en la palabra, y ya no nos damos cuenta que seguimos pecando. Entonces nuestra relación con el Señor baja, se apaga, ya no tenemos fe. Aunque podemos venir a la iglesia, seguimos asistiendo, participando, pero ya no tenemos fe, porque la fe es una manifestación de que nuestro espíritu está en comunión con el Santo Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios viene y le dice a tu propio espíritu lo que has de hacer, y nosotros lo entendemos cuando dice que el Espíritu nos redarguye de pecado. Si a nosotros ya no nos está redarguyendo de pecado, nuestra fe se ha apagado, nuestra relación con el Señor se ha ido y nuestra alma está muerta. Porque es la verdad. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si no tenemos fe verdadera, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Les agradezco que me hayan escuchado, primeramente al Señor, y vamos a orar, por favor, para terminar. Y gracias nuevamente. Señor bendito, te agradecemos, Señor, lo que nos has enseñado esta mañana. Te agradezco que me hayas permitido ser este instrumento en tus manos, Señor. Te pido me perdones si dije algo indebido, algo incorrecto, Señor.
Pero te pido que a mis hermanos les ayudes en su fe, que les acrecente su fe, y que nos ayudes a todos, Señor, a mantenernos firmes, porque queremos honrarte en tu salvación que nos diste, Señor, para llegar a valorarla, a aceptarla, a vivirla, porque sabemos que si llegamos a ti, habremos coronado, Señor, tu triunfo. Gracias, Señor, y te dejamos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.